inicia una investigación hasta el momento también en el que se publica. Hay que asumir las consecuencias, entenderlo, y como decía Fernando Sabater, aquí lo que importa es la consistencia o la consecuencia de nuestro trabajo, no las consecuencias del mismo, aunque en efecto son parte de un fenómeno que ya habrá que analizar, en donde en México, dividido en dos, partido en dos, defiende uno a sus plagiarios y ataca uno a los otros plagiarios, porque los míos hay que dispensarlos, porque estos son o representan la oportunidad histórica de un mejor momento, de una mejor transformación o de acabar con ella, en fin, fanfarrias y tamborazos que desde luego pues forman parte de nuestro intercambio público, del deterioro de nuestro intercambio público, y no hay más que seguir justamente en este ánimo, porque nuestro trabajo no es dar armas, como abajo me ponían en el tweet algunos fanáticos, le das armas al enemigo. Mi trabajo, como te decía yo a ti ayer, pues es dar información y tratar de airear lo mejor posible nuestro Exactamente, intercambio público. exactamente, Marco. A eso me quiero referir. La reacción que has provocado en redes sociales, donde sobran los Xochilovers y sobran también, por supuesto, los AMLovers o los 4T lovers o como les quieras llamar. Has desatado una verdadera tormenta de ires y de venires. Hay quienes dicen, no, es que Marco Levario Turcot es un hombre que quiere acabar con Xóchitl Gálvez, la quiere hacer pedazos porque quiere quedar bien acomodado con la Cuarta Transformación y con Claudia Sheinbaum, si fuera el caso de resultar electa presidenta de la República. Otros que dicen, no, es un priista que no tiene remedio y lo único que quiere es patear el pesebre de Palacio Nacional. ¿En qué posición te ponen? ¿En qué posición te pone tu trabajo? Tú solamente entiendo que así haces pasa. tu Mira, lo chamba. único que soy sin remedio es americanista. De ahí en fuera, mira, en la mañana le decía yo a Xóchitl Gálvez, tuvimos oportunidad de platicar por teléfono. Ella me habló justamente para exponerme sus consideraciones respecto de este tema. Le decía yo que los actores políticos también son muy responsables del tipo de respuestas que dan quienes ya no se convierten en sus seguidores, sino en sus fanáticos. Ella me aclaraba o me decía, yo no he dado ni te he atacado, en efecto no lo ha hecho, ni tendría por qué. Quien se equivocó fue ella, pero en efecto no lo ha hecho, nada más que estos desplantes de yo sí tengo muchos huevos, hasta lo que tope, me quieren quitar el título y este tipo de cosas, lo que generan es un espacio en donde lo que menos importa es la información, Pepe, porque en primer lugar, nadie le quiere quitar el título, y hay que aclarar a las audiencias. Ni siquiera el comité de ética tiene esas facultades, porque tiene que apegarse a un reglamento que le impide el ser retroactivo, sí, la retroactividad de una ley que en 2010, que es cuando ella se tituló, no contempla la posibilidad de que le quiten el título. Entonces, ningún título le van a quitar, de ninguna manera. Esto no es una conjura, es simple y llanamente hay 38 ideas que has expresado como tuyas y que no son, y peor aún, que ella señale, aclarando como si nosotros no lo hubiéramos hecho, que se trata de un trabajo de informe de actividades y no de una tesis. Pues eso no quiere decir nada, porque si tú estás presentando, como lo permite la legislación universitaria, un informe de actividades, eso no quiere decir que tú presentes entonces ideas o experiencias. Imagínate tú, en un informe de actividades en donde hablas de experiencias, presentas como experiencias propias las de otros estudiantes que presentaron su propio título. Entonces, quien incurrió en esa infracción académica y ética es ella, como para encima de todo soliviantar a sus Xochitl lovers, como si ella estuviera recibiendo un Claro, embate, que no es el caso, porque no fue el caso de etcétera. Cuando hablamos el plagio, de los dos plagios de déjame, Yasmín Esquivel, que desde nuestro punto de vista no Marco, debería de seguir las funciones que tiene, claro. o de Delfina Gómez, que fue una investigación nuestra, de tal suerte que también los personajes públicos soliviantan con mucho, aparte de los grupitos y cuartitos de guerra que dicen, ay, dile a Marco esto y esto y estas otras cosas que son con las que pretenden inhibir nuestro trabajo informativo. Mira, la reunión de ayer es una solicitud que nosotros
tenemos desde hace varios días. Esto es así porque a partir de los archivos que fueron abiertos en el año 2021 a instancias de la gestión que hizo el propio presidente, surgió información incompleta, fragmentada, que nos da cuenta que los estudiantes estuvieron siendo seguidos, monitoreados en tiempo real desde su salida de la normal hasta el momento en que fueron desaparecidos. Pero esa información, digamos, está muy fragmentada y se acumuló todo ese acervo probatorio en una instancia del Ejército Mexicano que se llama Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Un dato revelador de esa información es una foja transcrita que se encontró en esos archivos, muy fragmentada, de una comunicación que hay entre Gildardo López Astudillo y Francisco Salgado Valladares. El primero era jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala y el segundo era director de la Policía Municipal en Iguala. En ese documento fragmentado da cuenta de una comunicación que sostienen estos personajes en los que hablan que están trasladando 17 estudiantes de Barandilla a un punto a las afueras de Iguala, y se hace necesario que el Ejército Mexicano aporte la información completa de este último dato que te acabo de dar de la intercepción telefónica, pero también de los demás. Lo más importante es este último dato porque habla del paradero de 17, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros la comunicación completa, saber cuáles son los dispositivos telefónicos que fueron intervenidos para hacerle más estudios, más análisis y nos pueda dar una red de vínculos. Ahora, hay un punto, Vidulfo, hay un punto ahí clave. Recientemente, hace un par de días, se publicó que en Estados Unidos podrían ser reveladas comunicaciones entre Guerreros Unidos y elementos del ejército mexicano, que podría hacerse público todo esto. Esto lo plantearon ustedes al presidente de la República, quien dijo: yo les voy a pedir permiso a ellos de publicar todo esto. Sin embargo, entiendo que no pasó de ahí. No, porque no se centró el debate en ese punto, ¿verdad? Para nosotros ese punto no es tan relevante porque esta información de las escuchas telefónicas de Chicago hacen alusión a la colusión que había entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y varios elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón. Se habla de cómo facilitaba el Ejército Mexicano el trasiego de droga, recibía dinero, tenían reuniones, acordaban varias cosas. De eso está hablando estas escuchas telefónicas. No tiene casi muy poca información relativa a paradero, como sí tiene esta otra información que te he dicho yo, que está en poder del Ejército Mexicano y que hoy se niega a ser entregado. Vidulfo, pues viene la situación, sigue en pendiente, se van a cumplir ya 9 años, el próximo 26, 26 de septiembre, 26, 27 de septiembre se van a cumplir ya 9 años y todavía no tenemos la verdad de Ayotzinapa. ¿Consideras que la reunión de ayer fue ríspida con el presidente? Sí, fue una reunión tensa, sobre todo porque nosotros creemos de manera injustificada, pues él trae a colación otros temas, ¿verdad? Que hay manipulación, que pseudodefensores están metiendo mano ahí para que los padres soliciten algo que no tiene razón de ser, cuando pues no es así, ¿verdad? Si estamos hablando del paradero de 17 jóvenes, y eso lo tienen muy claro los padres, obviamente genera inquietud, genera incertidumbre para ellos no saber, no tener información completa respecto a este asunto. Entonces, por eso es que se está solicitando. Yo creo que ya después del arduo debate que tuvimos, de esta rispidez, el presidente también cayó en cuenta de que la solicitud que estamos haciendo nosotros es sobre datos muy concretos, ¿verdad? No estamos entrando en otra dinámica, pero estas apreciaciones subjetivas del presidente
de hacer alusión a otras situaciones ajenas a la información que se está solicitando, creo que le dio un carácter de tensión al diálogo que se sostuvo el día de ayer. ¿Te parece que es muy interesante el recordar que los tres García, a los que voy a hacer mención... No es Pedro Infante en tres papeles. No es Pedro Infante, no. Sino en este caso se trata, en primer lugar, del general García Barragán. Marcelino García Barragán. Él fue secretario de la Defensa Nacional. Con Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, García Barragán había sido gobernador del estado de Jalisco, pero si hay algo que lo identifique en la historia reciente de México es su paso como secretario de la Defensa en 1968. Y aquí hay un dato relevante que quizá mucha gente no conozca. García Barragán hizo una serie de anotaciones sobre lo que ocurrió en 1968. Y le pidió a su hijo, Javier García Paniagua, que los diera a conocer después de muerto. Ajá. Sin embargo, murió también García Paniagua y es el nieto, Javier García Morales, quien los da a conocer y entrega estos apuntes a Julio Scherer y a Carlos Monsiváis, quienes arman un texto, un libro, al que le pusieron el título de Parte de Guerra, y en el cual, entre otras cosas, digamos quizá de lo más delicado, el general secretario revela cómo el 2 de octubre, el jefe de Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, le llama y le dice: señor secretario, general secretario, quiero pedirle que me ayude porque yo ordené que algunos oficiales del Estado Mayor se asentaran en el edificio Molino del Rey, en la Plaza de las Tres Culturas, y que usted ordene que les respeten la vida. Es decir, lo que revela este estudio es la postura absolutamente criminal del presidente de la República, Díaz Ordaz, de su jefe de Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropesa, que ubicaran a oficiales del Estado Mayor Presidencial con la instrucción, con metralleta, de disparar contra los estudiantes. Entonces, ese es García Barragán, pero también diría que en sus propias memorias él no dice por qué y quién ordenó la entrada a la plaza del Batallón Olimpia con bayoneta calada. Yo estuve ahí, Pepe, y te puedo decir que el primer impacto fue ver la manera en que entraban a paso veloz los soldados con bayoneta calada a un mitin pacífico. Los soldados de García Barragán. De García Barragán, así es. Entonces, ahí tenemos algo que seguramente la historia tendrá que complementar en algún momento, el papel de estas dos figuras centrales del ejército en aquel momento: Gutiérrez Oropesa, jefe de Estado Mayor Presidencial, y García Barragán. Ese es el abuelo. Después, el hijo predilecto de García Entonces, Barragán. ¿qué pretendes acusar a Omar García Harfuch de portación de abuelo prohibido? No, sí, pero creo que es interesante. ¿Qué culpa tiene el nieto? Claro, pero hay algo interesante en ese sentido, que tanto el abuelo como el padre, en este caso Javier García Paniagua, tú lo recordarás, fue director de la Dirección Federal de Seguridad, pero además fue director 1976-78, y estás hablando exactamente de los años de la guerra sucia en contra de la subversión. Una guerra sucia que significó el asesinato de decenas de miles de opositores. ¿Qué se hizo? ¿Estamos hablando del sexenio de López Portillo? Estamos hablando, sí, el primer tramo. Los primeros 2 años. Los primeros 2 años de López Portillo. Se crea la terrible Brigada Blanca. La Brigada Blanca va a formarse con elementos del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, estos elementos que integran la Brigada Blanca se dan a la tarea de aniquilar a la subversión armada, y hay desde luego testimonios de cómo se utilizaron técnicas similares a las del Cono Sur, es decir, detenían a los subversivos, hayan sido o no, y los arrojaban al mar. Entonces, digamos, esto es parte de esa negra historia de México. Las autoridades electorales no han tenido, creo yo, ni la creatividad ni la firmeza para poder detener lo que ha sido durante meses una intervención ilegal del presidente López Obrador.
y esa intervención ya está causando daños que pueden ser irreparables. Uno de ellos ha sido que probablemente los negativos de Xóchitl Gálvez se hayan incrementado en ciertos segmentos de la población, el que haya distorsionado la percepción que el público tiene de ella, el que finalmente esté alterando las condiciones de la competencia de forma muy anticipada, pero que podrían ser irreparables. No estoy diciendo que eso significa que Xóchitl va a perder, no, pero el ataque constante del presidente está impidiendo que ella pueda tener un diálogo con los votantes, un diálogo basado en su oferta, en su personalidad, porque hay uno tercero que se mete y echa pintura, y echa cohetes, y echa lodo. Entonces esto pues está prohibido, y lo que me preocupa es que el INE lleva meses, lleva años, lleva 2, 3 años con este tema de las medidas cautelares que no sirven de nada. Yo entiendo que el INE tiene ciertos procedimientos, atributos que están en la ley, que más allá de eso no puede hacerlo, pero francamente no sirve absolutamente de nada. ¿Tú crees, Pepe, que si el presidente pone una cortinilla al inicio de su mañanera donde diga el artículo 134 constitucional dice que los servidores públicos eso va a limitar al presidente para evitar hablar de la política y de las campañas? Por supuesto que no. Entonces, la pregunta relevante a 9 meses de la elección es, ¿las autoridades electorales van a seguir repitiendo los atributos de medidas cautelares o emitiendo sentencias o pidiéndole al gobierno que baje la mañanera de tal o cual fecha, lo cual es totalmente irrelevante para impedir el daño que causa de forma abierta? Entonces yo francamente creo que esto no sirve de mucho. Entonces, ¿qué debe hacer el INE entonces para que creamos que efectivamente la ley es la ley? Bueno, yo por eso al principio dije que creo que tienen que tomar una decisión de más creatividad y más firme, con medidas innovadoras que puedan ser ratificadas por el Tribunal Electoral para que surta efecto la amenaza y tenga algún impacto el castigo. Claramente el castigo de ir por el presidente y detenerlo por la policía, y estoy caricaturizando, pues no existe. Realmente la legislación no establece frente al presidente una sanción que es ejecutable. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a generar una sanción que realmente sea aceptada, acatada? El problema, reitero, no es el INE, es el presidente, pero el INE y el Tribunal Electoral tienen que tomar nuevas medidas, tienen que explicarnos a la gente qué está pasando, hasta dónde se puede, qué va a pasar si el presidente sigue así hasta el último día de las campañas, a dónde nos va a llevar eso. Y me sorprende también que la oposición no tenga una posición más firme al respecto. La oposición se queja, pero no le está haciendo una exigencia firme a las autoridades para que tomen cartas en el asunto de nuevas maneras. Las medidas cautelares no sirven de nada y no van a servir de nada. Entonces, lo digo como advertencia porque yo sí siento que ya está siendo letra muerta cualquier decisión de la Comisión de Quejas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.